Hola estimados maestros, hoy quiero compartir con ustedes algunas consideraciones y reflexiones respecto a la educación a distancia en educación básica. Esta modalidad no es nueva en el campo educativo, sin embargo lo que sí es novedoso es el segmento al que va dirigido. Estamos hablando de niños y adolescentes que comprenden lo que corresponde a la educación básica. Otro punto novedoso viene a ser el contexto, un contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19. En ese sentido, muchos países, como el nuestro, han buscado estrategias para llegar a la mayor cantidad de hogares, o por no decir pues al 100%. Para ello han hecho uso de diversos medios de comunicación masiva, como la televisión, como la radio, como el internet. De todos estos medios de comunicación en nuestro país, a la data dada por el INEI, nos dice que el medio que tiene mayor consumo en nuestro país viene a ser la televisión. Es el más consumido, o sea, me refiero a los programas televisivos, que son los que son más consumidos a nivel país. Por consecuencia, hay que prestarle atención a esto. Los programas que se plantean para poder justamente lograr y desarrollar los aprendizajes. Pero hablamos de lograr y desarrollar los aprendizajes. Para garantizar, lograr y desarrollar los aprendizajes como están estipulados en nuestros documentos normativos, tenemos entonces que revisar todos los elementos que la comprenden desde el paradigma educativo hasta lo que es la evaluación. Entonces miremos ahora cómo se da esa alineación teórica que no podemos olvidarla, aún así sea modalidad a distancia. Veamos entonces. Tenemos que recordar que hay elementos que tienen que guardar un nivel de coherencia que aterrizan a su vez en nivel de concreción en lo que viene a ser una sesión de enseñanza-aprendizaje. Esa sesión de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con lo que ahora vamos a recordar. El paradigma en el que nos encontramos es el paradigma socioconstructivista, que nos dice que el aprendizaje lo realiza el estudiante con sus pares, que es el que construye su propio aprendizaje, que tiene un rol activo, que tiene un rol participativo para el logro de este. Y que el docente obviamente es un mediador. En este sentido, para poder responder frente a este paradigma socioconstructivista, pues se plantea un enfoque, el enfoque por competencias, recordando qué cosa es el enfoque. Un enfoque es un camino, un enfoque es una guía, un enfoque es una ruta por donde guiarme, por donde seguir. En ese sentido, también hay que ver lo que es una competencia. ¿Qué entendemos por competencia? Porque comprender lo que es una competencia nos va a dar las luces para saber establecer diversas secuencias metodológicas que nos pueden garantizar realmente el aprendizaje de lo que hoy buscamos evaluar, que son las competencias. En ese sentido, la competencia es un conjunto de capacidades que se van a movilizar, que se van a dinamizar cuando un sujeto, cuando alguien, en este caso el aprendiz, el estudiante, se enfrente a un problema o se enfrente a una situación para lograr algún propósito. Entonces es una forma de cómo responder frente a un problema. Para poder responder frente a un problema, para poder lograr un propósito que se le establece o que él mismo se establece, la persona va a buscar echar mano de los conocimientos, pero no me basta mi conocimiento tiene que ir de la mano con la habilidad y a su vez con la actitud. O sea, no van por cuerdas separadas, es un solo conjunto que se tienen que movilizar, dinamizar e integrar. Esa viene a ser una competencia. Recuerden, resolver un problema, lograr un propósito u objetivo, movilizando este conjunto de capacidades. Esa es una competencia. Y este enfoque por competencias a su vez me va a delinear la forma en que se va a enseñar y la forma en que se va a aprender. En este caso, la forma en la que se va a enseñar, el enseñante tiene que generar espacios, tiene que generar escenarios de aprendizaje. ¿Pero qué cosa es un escenario de aprendizaje? El escenario de aprendizaje
está dada por la situación planteada por el docente, que lo que busca es que el estudiante se problematice o que el estudiante se desafíe para poder, ¿qué cosa? Para poder desarrollar las competencias. Ese es, digamos, el trabajo del docente. Generar esos espacios de aprendizaje, planteándole problemas, planteándole retos, planteándole desafíos, planteándoles tareas complejas, para que el estudiante pueda desarrollar las competencias que hoy son el objeto de la evaluación. Y por consecuencia, entonces, también tenemos la evaluación. Esta evaluación que con esta mirada, ¿no?, de competencias, de socioconstructivismo, tiene que ir alineado a lo que es el enfoque, y tiene que ir alineado a lo que corresponde al paradigma. Por consecuencia, el enfoque es formativo. Una evaluación formativa, una evaluación que lo que pretende es que el estudiante mejore, una evaluación que lo que pretende es que el estudiante pueda aprender a aprender. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene una alineación, tiene una coherencia teórica, que es lo que no se puede obviar en ninguna modalidad, sea presencial o sea a distancia. No se puede obviar. Veamos entonces otro punto importante en lo que corresponde a la educación a distancia dirigida hacia niños y adolescentes. Para poder hacer y plantear una buena estrategia en modalidad a distancia, tenemos que tener en consideración el grupo objetivo al que nos estamos dirigiendo. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, con estudiantes universitarios, que muchos de ellos, por ejemplo, hacen algunas carreras siguiendo esta modalidad, o también profesionales o técnicos, ¿no? Son personas que ya tienen una experiencia, son personas que van tienen otras necesidades, con otros intereses. ¿Distintos a qué? Distintos a estos, distintos a los estudiantes, ¿no? Llámase de preescolar, de primario, de secundaria. Es diferente. Las necesidades, las características, las edades cambian y juega un papel muy importante aquí. Cómo nos dirigimos, qué lenguaje vamos a emplear con ellos, pero sobre todo cuáles son las particularidades que tiene cada segmento, cada grupo objetivo. Estos dos, tanto los estudiantes universitarios como los profesionales o técnicos, ya van con una intención. Ya van con una intención para poder desarrollar. Ya tienen, digamos, un propósito. Sin embargo, a los estudiantes de preescolar, de educación primaria o de secundaria, hay que buscarle, hay que generarle esa situación de que comprendan este propósito para poder desarrollar el trabajo. Pero aquí también hay otra cosa muy importante cuando hablamos del grupo objetivo, ¿no? Aquí yo puedo trabajar, por ejemplo, siguiendo una pauta instruccional, porque ellos ya conocen, ya saben, ya tienen un cierto expertise en algo. Entonces puedo trabajar de forma instruccional, diciendo hace esto, hace aquello, a lo otro, y ellos lo pueden hacer, lo pueden ir guiando y pueden obviamente ir también dándole los añadidos que se requiere a esto. Lo mismo que los estudiantes universitarios, ¿no? Eso es más que ellos. Sin embargo, por ejemplo, aquí, en el caso de los chicos de inicial, de primaria y de secundaria, hacer una pauta instruccional sería hacer un retroceso en el modelo pedagógico. Veamos. Para poder explicar todo esto, miremos las llamadas experiencias de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje está situada en el marco de un modelo pedagógico. O sea, las experiencias de aprendizaje se dan en el marco de cualquier modelo pedagógico. Si es un modelo tradicionalista, responderá por su experiencia de aprendizaje a ese modelo tradicionalista. Si es un modelo por competencias más constructivista, pues responderá a ese modelo. En ese sentido, nosotros vamos a mirar lo que corresponde
a nuestro marco curricular, a nuestros documentos curriculares, a nuestro currículo nacional, para poder definirlos a partir del modelo pedagógico. Desde ese modelo pedagógico que hemos hablado, del enfoque por competencias, del modelo constructivista, entonces vamos a definir lo que es una experiencia de aprendizaje desde esa mirada. Entonces, desde esa mirada, estas experiencias de aprendizaje, para llamarse así, tienen que dar cuenta de situaciones problemáticas. ¿Pero por qué dan cuenta de situaciones problemáticas? Porque el enfoque por competencias dice que las competencias son aquellas que permiten al estudiante resolver problemas cuando uno lo enfrenta a ellos. Por eso es que busca esas experiencias de aprendizaje, plantear situaciones problemáticas para las cuales se propone el desarrollo de determinadas competencias. Esto en el entendido que lo que busca es integrar la mayor cantidad de competencias, no sumarlas por sumar, sino ver la pertinencia a la luz de los desempeños para poder integrarlas. Entonces, no solamente acá se puede integrar, por ejemplo, en un determinado caso. Podemos, por ejemplo, trabajar proyectos de aprendizaje para poder integrar, y no necesariamente el proyecto de aprendizaje es exclusividad de inicial o de primaria. Los profesores de secundaria también pueden trabajar y deberían trabajar un proyecto de aprendizaje para integrar áreas. Ese sería un gran desafío. ¿Por qué? Porque no podemos ver el conocimiento segmentado, el conocimiento es integrado. Ahora mismo lo estamos viendo. Hoy estamos mirando, por ejemplo, en los diferentes campos del saber cómo se integran para buscar una solución a este problema que estamos atravesando todos. Entonces, esa es la mirada que tenemos que tener. Y eso es lo que también marcan los documentos curriculares, marca el currículo nacional. Para ello hay que tener una secuencia metodológica apegada al diseño curricular. Nuestro diseño curricular nos habla justamente de esto, ¿no? Del enfoque por competencias. Por consecuencia, esa secuencia metodológica tiene que ser apegada a ello, porque si no es apegada a ello, corremos el riesgo de retroceder, de hacer una educación, de repente, en modalidad distancia, una educación que no va a responder a las reales necesidades de hoy en día. Y lo más, pienso yo, grave es que muchos papás pueden entender de que sigue siendo esa la forma de enseñanza y aprendizaje, es decir, de tipo instruccional, como ahora lo vamos a ver. Entonces, estoy haciendo estas aclaraciones, estas reflexiones, en todo caso, ¿para qué? Para poder más o menos guiarnos y saber por dónde vamos, por dónde caminamos y qué es lo que tenemos que hacer. Finalmente, la decisión es de cada uno de nosotros. En ese sentido, entonces, tenemos que tomar en consideración lo siguiente. El docente, bajo esta mirada, será el mediador de los aprendizajes. ¿Pero a quién le llamamos el mediador de los aprendizajes? Le llamamos mediador de los aprendizajes a quien conoce al estudiante, sabe mucho del estudiante respecto a sus posibilidades, respecto a sus limitaciones. Hay una meta a la que se plantea y él va a mediar para acompañar en ese proceso de camino hacia la meta al estudiante. No es que lo va a llevar y va a correr con él hacia la meta, sino que va a hacer que el estudiante pueda, justamente a través de sus diferentes procesos que pueda ir desarrollando, pueda ir logrando llegar a esa meta que se está planteando. Y el estudiante es el constructor de su aprendizaje. Y al ser constructor de su aprendizaje, tiene que obviamente ser consciente de lo que se espera que construya, ser consciente de lo que esperan de él. Entonces, por consecuencia, aquí, en esta mirada, bajo este diseño curricular, tanto docente como estudiante comparten las mismas metas. Y lo importante, entonces, dentro de todo eso también, es que no está en el qué se enseña, sino sobre todo en el cómo se enseña. En el cómo se enseña y en el cómo se aprende. Ojo, cómo se enseña, cómo se aprende. Eso es muy importante a tomarlo en consideración. Por ejemplo, aquí, miramos al profesor que dice 2 más 2 es igual a 4
y el niño repite 2 más 2 es igual a 4. Entonces acá estamos hablando de que el niño está aprendiendo por repetición. Por repetición. Eso no corresponde al paradigma en el que nos encontramos, no corresponde al enfoque que plantea el documento normativo, por consecuencia tampoco podría ser una experiencia de aprendizaje alineada al diseño curricular. Sí es una experiencia de aprendizaje, pero alineada a otro modelo, al modelo tradicional. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Para qué? Para poder, al momento de hacer nuestro trabajo a distancia, garantizar que realmente las competencias puedan desarrollarse, porque corremos bajo este modelo de no desarrollar competencias, de simplemente desarrollar contenidos por repetición, es decir, un aprendizaje mecánico, que va a almacenar, que va a responder, pero que simplemente quede en eso. No se genera un nuevo conocimiento, que es la idea del planteamiento del otro tipo de diseño, del otro tipo de enfoque, que es por competencias. En este caso se plantea un problema, se plantea un desafío, se plantea una tarea y el niño es el que tiene que pensar, que tiene que reflexionar para poder actuar. Docente es mediador, y hablar de docente mediador no significa que el docente, bueno, deja que el niño haga solo sus cosas porque él es el mediador y tiene que mirar. El docente tiene que saber lo que está haciendo, lo que está planteando, para justamente poder guiar, porque nadie puede guiar si no conoce algo. Pero lo que se trata aquí es de no darle, de no decirle, mira, hoy vamos a trabajar los verbos, por ejemplo, transitivos, y le digo qué son los verbos transitivos, hago que el niño repita, y le digo, muy bien, ¿te acuerdas? Sí, se acuerda. Entonces, no se trata de eso. Ese es otro enfoque, ese es otro paradigma. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esas cosas, esos aspectos. Y entonces miremos ese modelo por competencias. Y lo vamos a hacer a la luz de ¿qué? Lo vamos a hacer a la luz de una sesión de aprendizaje, que es, digamos, en el circuito de lo que corresponde a la comprensión curricular, es con lo que el docente va al aula. En este caso estamos hablando de con lo que el docente va a trabajar a través de esa modalidad a distancia, siguiendo una secuencia, obviamente, una secuencia metodológica. Pero una secuencia metodológica está impregnada de un modelo, o mejor dicho, responde a un modelo pedagógico. Entonces, yo he dicho que me voy a centrar en la parte de lo que corresponde a la estrategia, ¿no? a las estrategias que se están utilizando para poder lograr los aprendizajes que en este caso están mirando hacia las competencias que vienen a ser el objeto de la evaluación. Entonces, en este sentido, en el modelo por competencias, a la luz de esta secuencia didáctica, secuencia también metodológica de la sesión de aprendizaje, vamos a resaltar algunos aspectos para darnos cuenta de la diferencia de este modelo por competencias y del modelo tradicional, para poder ver y discernir dónde nos encontramos. Entonces, en el inicio, por ejemplo, en un modelo por competencias, ¿qué es lo que hace el docente? Lo que el docente tiene que tener en el momento del inicio es saber comunicar el qué, el cómo y el para qué. O sea, el niño, el joven tiene que saber el qué va a aprender, el cómo lo va a hacer y para qué. O sea, el para qué es muy importante también. O sea, el para qué va a aprender tal cosa. En ese sentido, comunica el propósito. Docente y estudiante, ojo, conocen el propósito. El docente lo conoce obviamente porque es el profesional de la educación, pero su tarea es comunicarle al estudiante. ¿Para qué? Para que el estudiante sepa qué es lo que se espera que él desarrolle, qué es lo que se espera que él haga. Porque él es el constructor necesita ser informado de lo que va a hacer. También el docente plantea problemas, plantea desafíos, plantea retos, etcétera, con la única intención de ¿qué? Con la única intención de que el estudiante, frente a estos retos, frente a estos desafíos, frente a estos problemas, comience a movilizar, comience a integrar un conjunto ¿de qué? De capacidades para poder dar respuesta frente a eso. Eso es lo que se busca, eso es lo que se quiere. En el inicio, el qué, el cómo y el para qué. Tiene que saber para qué va a aprender eso, cómo lo va a hacer y el qué va a aprender. Muy importante eso. En lo que corresponde a la otra parte de esa secuencia didáctica, tiene que ver con el desarrollo. En el desarrollo, el estudiante
ahí se ve el rol activo, participativo, constructor de él. Porque tiene que haber, en este modelo es así, no puede ser de otra forma. Porque si yo le digo, vuelvo a insistir, si, no sé, de repente agarro otro tema y digo, a ver, la materia, ¿qué es la materia? ¿No? ¿Cuáles son las propiedades de la materia? Y entonces le digo al niño, a ver, repíteme ahora por tu tarea, ¿cuál es la materia? ¿Qué dije que era la materia? ¿Cuáles son las propiedades de la materia? Entonces estamos bajo otro paradigma, estamos bajo otra mirada. Por eso es importante aclarar para tomar en consideración estas cosas. El estudiante es el que investiga, es fundamental que el estudiante sea el que investigue. No puede haber un constructor que no investigue. El constructor investiga, el constructor organiza, el constructor elabora, el constructor participa, el constructor comparte. ¿Y el docente qué hace? El docente gestiona y acompaña en el desarrollo de las competencias. ¿Qué cosa es gestionar? ¿Qué cosa es acompañar? Es también en ese momento hacerle el feedback. Es decir, si él ve que el estudiante requiere de apoyo, no le va a decir, toma, ese es el apoyo que te doy, sino el apoyo va a consistir en generarle situaciones para que él se dé cuenta de su dificultad y que el mismo estudiante pueda lograr salvar, por así llamar, esa dificultad para poder lograr su propósito. Y en el cierre, bajo este modelo por competencias, el docente guía, ¿no? El estudiante se autoevalúa para poder autorregularse. El estudiante tiene que autoevaluarse. Eso es fundamental en un enfoque por competencias, en una mirada socioconstructivista. Es muy importante que el sujeto que aprende se autoevalúe. Es muy importante. Entonces, bajo esa perspectiva, bajo este modelo por competencias, desde el desarrollo, en lo que es desarrollo y en lo que es el cierre, se retroalimenta. El docente retroalimenta permanentemente, más en el inicio no hacemos retroalimentación. En el inicio el docente puede preguntar respecto a ciertas cosas, es decir, activar los saberes previos, recoger los saberes previos de los estudiantes, más no calificar, más no retroalimentar, porque todavía no, ahí simplemente nos permite diagnosticar, o sea, hacer un diagnóstico de los estudiantes para poder justamente guiar y retroalimentar en estos dos procesos. Miremos ahora, ¿no?, respecto a ese modelo, la evaluación. Para ese tipo de modelo por competencias corresponde una evaluación formativa, donde la palabra más importante, donde el punto más importante de este tipo de evaluación formativa viene a ser la devolución. Hacer una devolución. ¿De qué forma? ¿Puede ser escrita? Sí. ¿Puede ser oral? También. Estamos en tiempos excepcionales hoy en día. Ustedes busquen la forma que garantice hacer esa devolución. No se desesperen por hacer una devolución escrita necesariamente. Puede ser una devolución oral. Puede ponerse en contacto con ellos para poder hacer ese tipo de devoluciones que sería mucho mejor. Y entonces, acá tenemos la devolución importante que se traduce en lo siguiente. Se traduce en que esa devolución que va para el estudiante tiene que señalársele las dificultades, obviamente en una comunicación asertiva, saber cómo decirlo, y los avances. Importante señalarle al estudiante, decirle, estas son las dificultades, estos son los avances, y hacer también, decirle o plantearle preguntas o plantearle situaciones para que el niño, para que el joven se dé cuenta de esas dificultades y de esos avances, para poder entender de que nadie lo está castigando por ello, sino que más bien él solito va a entender de que se le está evaluando para que él pueda mejorar. Todo esto nos va a asegurar ¿qué cosa? Nos va a asegurar que el estudiante justamente pueda autorregularse. Esa autorregulación que tiene muchísimo que ver, porque también es el enfoque que sostiene a una de las competencias transversales, que es gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Cuando el estudiante va a desarrollar esa competencia, ¿no?, que es gestiona su aprendizaje de manera autónoma,
tiene que echar mano y tiene que buscar que le hagan devolución de sus dificultades, de sus avances, para que pueda autorregularse. Autorregularse ya significa ya la toma de conciencia respecto a determinados aspectos, a seguir con un propósito. Y miremos ahora sí el otro modelo, el modelo tradicional. En este modelo tradicional vamos a hacer el análisis a la luz de la misma secuencia, ¿no? El inicio. En el inicio, en el modelo tradicional, el docente comunica el contenido o los contenidos a desarrollar. Acuerden que estamos hablando de estos tipos de modelos orientados a un segmento, que no es lo mismo como cuando yo me dirijo a ustedes, que es diferente. Entonces, comunica él los temas a desarrollar. En el desarrollo, el docente, ¿qué hace? Transfiere los contenidos. Transfiere los contenidos y su afán es de garantizar de que la otra parte, es decir, los estudiantes, puedan recepcionar bien esos contenidos. El estudiante busca ¿qué cosa? Busca memorizar, busca recordar esos contenidos transferidos para luego dar cuenta de ellos. Porque fíjense ustedes cómo todo eso tiene que ver y está alineado con la evaluación. Y en el cierre, ¿no? En el cierre, ¿qué es lo que plantea en ese modelo tradicional? El docente hace preguntas para garantizar lo aprendido. Es decir, ¿no? Si se trabajó la clase fue sobre los tipos de verbos, regulares o irregulares, transitivos, etc. Entonces el docente le va a preguntar, ¿de qué hemos hablado? ¿Qué tipos de verbos existen? ¿Cuáles son? ¿Cuáles no son? Ah, muy bien. Ah, está mal. O sea, eso corresponde a ese modelo tradicional y no podemos caer en eso. Entonces, bajo esta mirada, aquí, tanto del inicio, desarrollo y cierre, a diferencia del modelo anterior, que en el desarrollo y en el cierre se retroalimentaba y en el inicio no, puesto que se dejaba y se recogía los saberes previos, se problematizaba, se comunicaba, etc. A diferencia de esto, aquí, durante todo el proceso, ¿el docente qué hace? El docente lo que va a hacer es reforzar los contenidos. ¿Qué significa? Lo que les acabo de decir. Si hemos hablado de un determinado tema, hago preguntas respecto a ese tema. O sea, no admito una posición distinta a la dada. ¿Se dan cuenta, maestros? Entonces, tomar muy en cuenta esto, ¿para qué? Para poder, vuelvo a repetir, garantizar los aprendizajes. Yo sé que se está haciendo muchísimos esfuerzos a través de las estrategias, ¿no?, que se están llevando a cabo, pero hay ciertos desafíos que aún todavía se tienen para poder mejorar. Ustedes son maestros, como yo, y por consecuencia nos hemos dado cuenta de esas situaciones que faltan mejorar, que a veces de repente por un medio masivo de comunicación como es la televisión se cae solamente en un aspecto meramente instruccional y a veces, ¿no?, en un modelo bastante tradicional, que a veces se busca matizar por hacer algunas preguntas desafiantes al inicio, pero hay cosas que se pueden, creo, ir mejorando, siempre en el afán constructivo. Entonces, este modelo tradicional, por lógicas consecuencias, va a tener una evaluación tradicional. Esa evaluación tradicional está más centrada en los errores que en los aciertos. ¿A cuánto que te equivocaste? No me interesa lo que acertaste. O sea, más centrada en eso, por consecuencia es punitiva. Como vemos aquí en la imagen, ¿no? El señalamiento, que produce frustración, vergüenza, desánimo, ganas de no querer aprender en el estudiante, es ese tipo de evaluación, ¿no? Aquí se castigan los errores. En el anterior modelo que habíamos conversado, es decir, el enfoque por competencias, y en atención al modelo formativo de la evaluación, más bien el error es una oportunidad de aprendizaje. Aquí no, aquí el error se castiga. ¿Cómo se castiga? Se castiga con una mala anotación, se castiga con un llamado de atención y se castiga también con una mala calificación.
Y acá los resultados son definitivos. Sin embargo, en la otra mirada, en el otro enfoque que hemos analizado, los resultados no son definitivos. O sea, un resultado me va a llevar ¿a qué? Me va a llevar no solo a mí, sino que lo tiene que llevar al estudiante a hacer reflexiones de qué podemos hacer para poder mejorar y para poder llegar a la meta. Aquí también hay algo que quiero agregar, que no lo he puesto por situaciones de espacio, pero, por ejemplo, en el modelo del enfoque formativo de la evaluación, que atiende a su vez al enfoque por competencias, ¿no?, que está mirando hacia ese enfoque, pues los criterios están dados. O sea, hay criterios que están en los documentos curriculares y por consecuencia el maestro sabe cuáles son los pasos para guiarse, hacia dónde va, hacia dónde camina y hacia dónde debe ir el estudiante, y que el estudiante también los conoce, porque el deber del maestro es comunicarle cuáles son los criterios con los que va a ser evaluado. Sin embargo, aquí no. En este modelo, cada docente se crea sus propios criterios. Cada docente se crea sus propios criterios y entonces cada uno es evaluado según los parámetros exigidos por cada docente. Esto es lo que quería compartir con ustedes, maestros. Insisto, solo con el ánimo de poder reflexionar, con el ánimo de poder analizar para poder mejorar. Siempre va a ser ese el ánimo. Muchísimas gracias, maestro. Espero que esto nos pueda servir de algo. Será hasta un próximo video. Gracias.